Hola, buenos días. El día de hoy hablaremos un poco de la tabla periódica de los elementos. Es una disposición de los elementos químicos en forma tabla o ordenados de sus números atómicos por su configuración de electrones y sus propiedades. La tabla periódica. Grupo A son los elementos representativos de la tabla y grupos C y son los que están en forma vertical en la tabla periódica. El primero se dice que es grupo 1, luego 2, luego 3 y así sucesivamente. También podemos nombrarlos como 1A, 2A, 3A. Nos vamos a los periodos. Es una fila horizontal en la que se ubican los elementos químicos. Por ejemplo, helio, hidrógeno y el helio son del mismo periodo. Así los demás periodos. Metales alcalinos son los que se encuentran en el grupo 1 o 1A. Elementos como litio, sodio, potasio, los elementos en los mismos grupos tienen propiedades similares. Halógenos. Ellos se ubican en el grupo 17A o en el grupo 17. Elementos como flúor, carbono, bromo. Los de esa fila son los halógenos. Halógenos son los que significa que son formadores de sal. Luego encontraremos a los gases nobles. A estos encontramos en el grupo 18A o 18. Son los más famosos como el helio, neón, argón, tan. Son los de no demasiados no reactivos. O sea, son los menos reactivos. También podemos encontrar a los elementos de transición. Los elementos de los grupos B de la tabla periódica se conocen con el nombre elementos de transición, D o simplemente elementos de transición o metales de transición. Elementos de transición F, algunas veces conocidos como elementos de transición interna, son elementos en los cuales se añaden electrones en los orbitales F. Estos elementos, la segunda capa a partir de la capa más externa ocupada aloja de 18 a 32 electrones.